Durante años, el programa del transbordador espacial fue presentado como la prueba definitiva de que el espacio había dejado de ser experimental. Ya no era la era de los riesgos desconocidos. Ya no era el tiempo de misiones únicas e irrepetibles. El transbordador prometía algo distinto: acceso rutinario al espacio. Esa palabra, rutinario, comenzó a cambiarlo todo. Después de más de 20 misiones exitosas, la narrativa institucional era clara. El sistema funcionaba. Los lanzamientos eran retransmitidos como demostraciones de estabilidad tecnológica. Las cifras hablaban de confiabilidad. Los calendarios se llenaban de fechas futuras. El transbordador ya no era visto como un experimento extremo. Era visto como un servicio. Y cuando algo empieza a percibirse como servicio, la presión por cumplir plazos se vuelve estructural. Enero de 1986. El Challenger debía despegar el 28 de enero desde Cabo Cañaveral. A bordo viajaban 7 tripulantes, entre ellos una maestra de escuela seleccionada para inspirar a millones de estudiantes. La misión tenía una carga simbólica enorme. No era solo otro lanzamiento. Era un evento nacional transmitido en directo. Pero la noche anterior al despegue, algo ocurrió que rara vez se menciona en los resúmenes breves del accidente. Una llamada telefónica, una reunión técnica, una advertencia clara y una decisión. En Utah, ingenieros de Morton Thiokol, la empresa responsable de los cohetes impulsores sólidos, revisaban datos meteorológicos. Las temperaturas previstas para el amanecer eran inusualmente bajas, cercanas al punto de congelación. El problema no era el frío en general. El problema era un componente específico: los O-rings, pequeños anillos de caucho encargados de sellar las juntas de los cohetes impulsores. Su función era crítica: impedir que gases extremadamente calientes escaparan durante el encendido. En vuelos anteriores ya se habían observado anomalías: erosión, marcas de quemadura, compresión insuficiente en condiciones frías. Roger Boyce-Joly, ingeniero senior de Thiokol, llevaba meses alertando sobre este comportamiento. Los datos mostraban una correlación preocupante: a menor temperatura, peor desempeño del sellado. La noche del 27 de enero, durante la teleconferencia con NASA, los ingenieros de Thiokol hicieron una recomendación formal: no lanzar por debajo de 53 grados Fahrenheit. La temperatura prevista era significativamente menor. La recomendación era clara. En el otro extremo de la línea estaban directivos del Centro Espacial Kennedy y del Marshall Space Flight Center. La respuesta no fue inmediata aceptación. Fue cuestionamiento. Se pidió justificar con más datos. Se pidió evidencia concluyente. Se pidió certeza estadística. Pero la ingeniería rara vez trabaja con certezas absolutas. Trabaja con probabilidades, márgenes y señales de advertencia. Y en ese momento, lo que existía eran señales. NASA necesitaba un argumento cuantificable que demostrara que el lanzamiento era inseguro. Pero el estándar implícito se había invertido. En lugar de probar que era seguro lanzar, se exigía probar que era inseguro hacerlo. Esa diferencia parece sutil, pero no lo es. En organizaciones altamente complejas, la carga de la prueba define el resultado. El programa espacial estaba bajo presión presupuestaria. El calendario acumulaba retrasos. Cada postergación generaba costos, reprogramaciones, impacto político. El lanzamiento del Challenger había sido pospuesto varias veces por razones técnicas y meteorológicas. Había presión externa. Había presión interna. Había expectativa mediática. Y cuando una organización opera bajo presión constante, comienza a reinterpretar el riesgo. No lo elimina, lo normaliza.
En la teleconferencia, la discusión se tornó incómoda. Desde NASA se cuestionó si existían datos suficientes para justificar la cancelación. Thiokol solicitó un receso interno. Los ingenieros reiteraron su posición: no lanzar. Pero durante esa pausa ocurrió algo crítico. La discusión dejó de ser técnica. Se convirtió en administrativa. Directivos de Thiokol preguntaron a sus propios ingenieros si podían reconsiderar su recomendación. La palabra reconsiderar no es neutra. Implica que la decisión esperada ya está implícita. Finalmente, la gerencia de Thiokol revirtió la recomendación original. Se envió a NASA un nuevo mensaje: lanzamiento autorizado. Nada físico había cambiado. La temperatura seguía siendo baja. Los O-rings seguían siendo vulnerables. Los datos seguían siendo los mismos. Lo único que cambió fue la posición oficial. Y eso fue suficiente. NASA interpretó la nueva recomendación como confirmación técnica. El lanzamiento continuó según lo programado. La mañana era fría. Se observaba hielo en la plataforma de lanzamiento. Los ingenieros que habían expresado dudas no estaban en el centro de decisiones finales. A las 11:38 am, el Challenger despegó. Los primeros segundos fueron normales. Ascenso estable, telemetría dentro de parámetros. A los 73 segundos, la estructura del transbordador se desintegró. No fue una explosión convencional. Fue la ruptura estructural tras la fuga de gases calientes a través de una junta que no selló adecuadamente. El frío había reducido la elasticidad del O-ring. El sello falló. El resto fue física. En los minutos posteriores, la información fue confusa, pero pronto quedó claro que la tripulación había sido perdida. El país entero observó en directo. La narrativa del sistema rutinario se quebró en segundos. Pero la verdadera ruptura no fue técnica. Fue cultural. El presidente Ronald Reagan estableció la Comisión Rogers para investigar el accidente. El informe final fue contundente. La causa inmediata fue el fallo del O-ring bajo bajas temperaturas. Pero el informe fue más allá. Señaló fallos en la comunicación, deficiencias en la toma de decisiones, normalización del riesgo. Se documentó cómo advertencias previas habían sido minimizadas, cómo el lenguaje técnico se diluía al ascender en la jerarquía, cómo la presión por mantener el calendario había influido en la evaluación del riesgo. Richard Feynman, miembro de la comisión, realizó una demostración pública colocando un fragmento de O-ring en agua con hielo. El material perdió elasticidad. La evidencia era visible. Pero esa demostración ocurrió después. La noche anterior, la evidencia ya existía. El programa del transbordador fue suspendido durante casi 3 años. Se rediseñaron las juntas de los cohetes impulsores. Se implementaron nuevos procedimientos de revisión de riesgos. Se fortaleció la independencia de las oficinas de seguridad. Se intentó reducir la influencia del calendario sobre decisiones técnicas. Pero cambiar estructuras es más difícil que rediseñar componentes. En 2003, el transbordador Columbia se desintegró durante el reingreso. La causa fue distinta. La dinámica organizacional, inquietantemente similar. La Comisión Columbia volvió a señalar normalización del desvío y cultura institucional como factores clave. La lección de Challenger no era exclusiva de un componente defectuoso. Era una advertencia sobre cómo las organizaciones complejas interpretan el riesgo bajo presión. El Challenger no fue destruido por un componente aislado. Fue destruido por una cultura organizacional que había comenzado a redefinir el riesgo como aceptable.
En sistemas complejos, los accidentes raramente surgen de una sola causa. Surgen de decisiones acumuladas. Cada vuelo previo con erosión en los O-rings, que no terminó en desastre, reforzó la percepción de que el margen era suficiente. Eso se llama normalización del desvío. Cuando una anomalía repetida no produce consecuencias inmediatas, se redefine como parte del funcionamiento normal, hasta que deja de serlo. Challenger no fue el resultado de ignorancia técnica. Los ingenieros comprendían el riesgo. Los datos estaban disponibles. La pregunta correcta fue formulada la noche anterior. ¿Es seguro lanzar en estas condiciones? La respuesta técnica fue clara. La decisión final fue distinta. Y esa diferencia es el núcleo de esta historia. Las organizaciones no fallan por falta de conocimiento. Fallan cuando los incentivos, la presión y la cultura interna distorsionan cómo se interpreta ese conocimiento. Durante años, el transbordador fue símbolo de control. El 28 de enero de 1986 demostró que incluso las instituciones más avanzadas pueden cometer errores estructurales. No por incompetencia, sino por dinámicas humanas profundamente arraigadas. El Challenger no fue simplemente una tragedia espacial. Fue un recordatorio de que la tecnología nunca opera aislada de las decisiones humanas. Y que, en sistemas complejos, la pregunta más importante no es si algo puede fallar, sino si la organización está dispuesta a escuchar cuando alguien advierte que podría hacerlo. Esto fue error humano.